Hemos hablado en numerosísimas oportunidades sobre la crisis de nuestro sistema judicial. Ha habido una voluntad de reforma, una comisión en el Parlamento que ha elaborado lineamientos que serán retomados después de la próxima legislatura. Pero hemos hablado poco de la Procuraduría General del Estado, institución que incluso cambió de nombre y tuvo algunos cambios funcionales y cuya titularidad viene siendo ejercida con algunas idas y venidas por la señora María Cargua Julca, nombrada en su momento por el presidente Castillo, fue retirada por acusaciones que se le hicieron, pero la justicia ordenó que se le restableciera en sus funciones, razón por la cual sigue siendo hoy Procuradora General del Estado, pese a que ha habido aparentemente una sentencia, según nuestras fuentes, que será publicada, me imagino, en las siguientes horas o días y podremos saber qué consecuencias tendrá esa sentencia respecto del cargo que ella cumple. Pero antes de entrar a los hechos concretos que tienen que ver con la persona de la señora Cargua Julca, yo quisiera que nuestra invitada, que no es otra que Delia Muñoz, jurista, académica y exministra de Justicia, nos explique cuál es el papel de la Procuraduría y nos diga si es verdad o no que en los últimos tiempos ha estado un poco silenciosa. Sí, buenas noches. El papel de la Procuraduría es bastante interesante porque las Procuradurías son las que representan al Estado en todo tipo de procesos penales. Tienen a su cargo la determinación de las indemnizaciones o reparaciones que le competen al Estado. También una Procuraduría especializada es la que realiza la defensa del Estado en tribunales y sedes especiales en materia de derechos humanos. Pero el Procurador Público del Estado es un funcionario poderoso. ¿Por qué? Porque por la ley de creación de este sistema es el único que puede denunciar a los que se conocen como los aforados, es decir, presidente, ministros, integrantes de organismos especiales. Es el único procurador que puede interponer ante la Fiscalía de la Nación este tipo de denuncias. ¿Cuándo es la última vez que hemos visto? No se conoce. Una denuncia de este tipo, no se conoce. No se conoce. O sea, tenemos a las buenas instituciones, pero no funciona. Tenemos a las buenas instituciones, tenemos algunos buenos procuradores del Estado, es una institución que según lo que pudimos ver en el reporte que hicieron ante la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, les falta personal, les falta recursos, pero la Procuradora General del Estado no nos dice cuáles y quiénes, o los casos por lo menos, que viene siendo denunciado, manejado por ellas en ejercicio de estas prerrogativas. Antes, si usted recuerda, el procurador anticorrupción o un procurador especializado presentaban las denuncias contra los ministros, contra el presidente, Javier contra Pacheco otros ha estado con nosotros en varias oportunidades. Uno puede pensar lo que quiera de él, pero que daba la cara ante la opinión pública y que cumplía su papel de procurador, de eso no cabe ninguna duda. Hoy en día esa competencia ya hace varios años que solamente la tiene quien ejerce el cargo de Procurador General del Estado. Y en los últimos días hemos tenido un incidente respecto de la entrega de información sobre cuáles son las denuncias y cuáles son las personas que habrían sido denunciadas en ejercicio de esta única prerrogativa. Y la respuesta de la actual procuradora ha sido que esa es información reservada. Yo hasta la fecha no conozco una norma que diga que no puedes entregar información sobre cuántas denuncias y quiénes son, más aún si el propio decreto legislativo que regula la Procuraduría General de la República establece que depende del procurador la oficina que hace las estadísticas para entrega de los informes y para hacer el monitoreo. Y en el reglamento se desarrolla cómo es que los procuradores tienen que entregar esta información estadística. Entregar información estadística de cuántas denuncias se ha hecho, cuántos funcionarios involucrados hay o personas naturales es completamente distinto de que yo le entregue a usted información confidencial sobre el estado de los hechos, las materias que estamos haciendo o la estrategia a utilizar, ¿no? Pero resulta entonces que la señora Cargua Julca ha reincidido en este secretismo, porque su problema cuando trabajaba en la Municipalidad de Comas
tuvo también que ver con eso. Se le solicitó información de su competencia y dijo que era reservada. ¿Por qué los peruanos no podríamos saber cuántas denuncias han sido hechas por la Procuraduría contra altos funcionarios del Estado? La sanción se la han impuesto porque seguramente el juez y el fiscal han leído la norma que regula la actividad de los procuradores y allí está claramente establecido que tienen que entregar información estadística. No es de contenido, sino de número. ¿Cuántos casos hay? ¿Cómo es? ¿No? Entonces, al empezar esta conversación nos hemos enterado que la señora habría sido condenada por un juzgado por una actitud similar. Es una decisión de condena con reserva de fallo, o sea que no conocemos los detalles del mismo. Pero el sustento era que como procuradora de la municipalidad no estaba obligada a entregar información sobre a cuántas personas habría denunciado y el tipo de procesos que estaba manejando. El juez ha entendido que esta obligación está vigente y le ha impuesto una sanción. Ahora habrá que ver qué dice el fallo, porque este puede tener repercusión incluso en que la señora procuradora continúe desempeñando el caso, porque uno de los requisitos que tiene las personas que quieren acceder al sistema de defensa del Estado, sea como procuradores especializados, procurador general o miembros del consejo directivo o del comité disciplinario, es que no tengan condenas por delito doloso. Entre tanto, quisiera preguntarle algo más genérico sobre el rol de la Procuraduría. Nos habíamos acostumbrado a hablar bastante de ella a propósito del caso Lavajato, donde además de los fiscales acudían a algunas interrogaciones procuradurías, encargadas sobre todo de fijar el monto que corresponde como reparación al Estado. Explíquenos, por favor, cómo se está ejerciendo esa función y si a eso corresponde el cargo que usted tuvo, la de ser procuradora supranacional. Un cargo muy bonito que desempeñé varios años. El de la defensa de los intereses del Estado es un cargo bastante complicado porque se tienen muchas obligaciones, se tienen muchas aristas que a veces no se comprenden y lo difícil que es. Por ejemplo, ¿cuál es en su caso? ¿Qué año fue usted procuradora supranacional? Yo he sido procuradora de supranacional cuando se crea la Procuraduría Supranacional desde el año 2009 hasta el año 2012, cuando viene el cambio de gobierno, ¿no? Entonces, pero antes de eso yo había estado conociendo. Después? No, yo cesé en el cargo, pero la Procuraduría continúa. ¿Y esos 2 años, desde el 9 hasta el 12, cuáles casos emblemáticos tuvo usted? Desde Chavín de Huántar, pensionistas de la 20530, bonos de la reforma agraria. Que temas se veían ante la Corte Interamericana. Que se veían ante el sistema interamericano, así es, ¿no? Y me tocó toda la etapa de armar el sistema. Ahora, es completamente diferente cuando uno defiende los intereses del Estado, el tipo de comunicación que puede tener ante los medios, porque está usted enfrentándose a veces a los propios ciudadanos que están pidiendo protección, que es completamente distinta de las tareas de las procuradurías antiterrorismo, anticorrupción, ¿no? O constitucional, que tienen un rol mucho más de defensa del propio Estado en una serie de conceptos que sí necesitan salir a medios. ¿Qué papel juegan ustedes como procuradores supranacionales o sus colegas de hoy en los casos de arbitraje internacional? No. Lamentablemente han prosperado mucho en perjuicio del Perú. Los procuradores... Porque hemos visto procuradores así. Así es. Los procuradores no desempeñan ningún rol en los arbitrajes, salvo el ser invitados para proporcionar información, actividad probatoria o de repente declarar como testigos. Los arbitrajes contra el Estado peruano los maneja una comisión especial que administra el MEF. Esa comisión es la que designa quién es el estudio de abogados peruanos que los asesora, conjuntamente con el abogado extranjero que les va a brindar el patrocinio en el arbitraje internacional. Allí la Procuraduría es un suministrador de información y, como le digo, en el mejor de los casos, como un perito o un testigo, no tiene control sobre ese caso. Y en el caso Lavajato, ¿cuál es la función y qué logros ha tenido la Procuraduría, sobre todo porque tuvo que ver con la firma de un acuerdo de colaboración
con la empresa Odebrecht, ¿no? Así es. Cuando comienza el caso Lavallato y se comienza a investigar en los años 2016-2017, se dan una serie de reformas a nivel de decretos legislativos para permitir, uno, establecer con mayor claridad el rol de los procuradores públicos a efectos de determinar los montos de la reparación que le competía al Estado peruano en esos momentos. También se autoriza el procedimiento de mejora del proceso de colaboración eficaz, permitiendo que inclusive los cabecillas, las personas que habían participado con el más alto rango en la actividad criminal, puedan adherirse a los convenios de colaboración eficaz. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el caso Lavallato, donde los principales directivos en el Perú de una de las empresas involucradas se van a someter a los acuerdos de colaboración eficaz para recibir la condena y a cambio de ello entregar beneficios? Y bueno, allí hemos visto cómo se han ido desarrollando las cosas a través de los años, ¿no? Y en los últimos años, a pesar del silencio de la actual Procuradora General, la señora Carguajulca, ¿ha trascendido casos relevantes en donde la Procuraduría esté jugando su papel? Los procuradores trabajan felizmente al margen del silencio de la Procuradora General, que tengo entendido por algunos comentarios trascendidos, ejerce un control muy fuerte sobre la conducta mediática de los señores procuradores. Pero sí hay casos interesantes a nivel de la Procuraduría, por ejemplo, de asuntos supranacionales. Están conduciendo los casos logrando control de daños, que a veces es tanto o más importante que ganar un caso, cuando obteniendo resultados bastante favorables para el Estado. ¿En qué caso, por ejemplo? No recuerdo el nombre de los casos porque se me van en este momento, pero sí en reclamos que han estado ante la Corte Interamericana se ha establecido que la Corte no exceda la ampliación del tema que estaba en debate, donde se ha realizado una intensa discusión sobre temas jurisprudenciales y de aplicación de normas internacionales. Cortes internacionales como las de La Haya y como la Corte Penal no terminan por estar vinculados con los procuradores peruanos, ¿o sí? No, no necesariamente. Ante la Corte de La Haya, cuando hemos tenido la posibilidad o los problemas para que nos han llevado a litigar allá, ha sido el Estado peruano quien ha designado los agentes de manera especial. Técnicamente le correspondería al supranacional, sin embargo se han designado agentes especiales para que representen al Estado peruano y se ha hecho una combinación de agentes nacionales con asesores extranjeros. La Corte Penal Internacional no tiene una representación formal del Estado peruano, en tanto esta Corte va a juzgar directamente a las personas, no juzga a los estados. Nos puede juzgar a usted, a mí, si es que hemos incurrido en graves vulneraciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, pero no juzga al Estado peruano. Va a entrar a juzgar a las personas cuando el Estado no quiere juzgar, no tiene los mecanismos para juzgar o estos son insuficientes. Aprovecho que ha empleado usted el concepto jurídico delitos de lesa humanidad para, en vista de su experiencia, nos defina en qué consiste ese delito y desde cuándo se aplica según nuestros códigos. A ver, pregunta difícil, casi de tesis doctoral con riesgo de ser jalada a la mitad y aprobada por la mitad. Pero he estudiado mucho este tema usted y le consulta mucho sobre los delitos de lesa humanidad se han discutido y se han hablado, pero se toman en serio y se establece una regulación cuando los alemanes nazis pierden la guerra en la segunda conflagración mundial. Entonces, antes de llevarlos a los juicios de Nuremberg, se firma un acuerdo de Londres. Y en Londres se van a establecer los 7 conceptos sobre los cuales tenemos que establecer cuándo es que nos encontramos ante un delito de lesa humanidad. Para decirlo en simple, delito de lesa humanidad es cuando el Estado ejecuta una política pública a través de sus agentes o funcionarios que tiene por objeto el ataque de población civil. Solamente puede ser para la erradicación por el Estado solamente puede ser cometido por el Estado y sus funcionarios en ejercicio de una política que ha establecido, ya sea por razones de discriminación, por razones de eliminación. Entonces, religiosas también hay. Claro.
Claro, entonces esos elementos son los que van a servir de fundamento para que el Tribunal de Nuremberg abra el juicio contra los nazis, que habían sido los jerarcas, y se va a establecer allí que la lesa humanidad es un concepto propio de nosotros, y por eso la defensa que regulaba y que encabezaba Schmitt, natural, es un derecho natural, implícito. Entonces, el gran positivista Schmitt, que defiende a los nazis, señalando Schmitt, de que no podía... Sí, lo he conocido en Berlín. Muy bien. Tenía entonces, una reputación... muy fuerte y muy dura y muy positivista, ¿no? Entonces, él sostenía que los jerarcas nazis no podían ser llevados a este tribunal porque era de reciente creación. El tipo penal no existía antes, sin embargo, el Tribunal de Nuremberg se va a sustentar en el tema de la justicia. La discusión continúa y luego los estados emiten un tratado que regula la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. ¿De qué año ese tratado? Es del año 64-66. ¿Se aplica en el Perú desde ese momento? Y se aplica, no, el Perú se va a adherir al tratado en junio del 2003 y se va a adherir al tratado utilizando la Convención de Viena sobre tratados y formulando reserva. Esto significa que el Perú ratifica el tratado, pero al momento de la adhesión indica, ojo, este tratado para mí rige a partir de junio del 2003. En consecuencia, el Perú reconoce la imprescriptibilidad de este tipo de delitos a partir de ese año. Muy bien, muchas gracias, señora Delia Muñoz, ex ministra de Justicia, y en lo que nos concierne a su invitación de hoy, ex procuradora supranacional del Estado peruano, entre el año 9 y el año 12, nos ha contado algunos casos que tuvo que abordar en esas funciones. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía, que pasen una buena noche en compañía de RPP. Ya está listo mi compañero Jorge Rodríguez para presentarle las noticias. Por mi parte, será mañana a las 7 y me pueda volver a dirigir a ustedes. Muy buenas noches.